frente al agotamiento total por corrupción, por ineficiencia, por incapacidad de la vieja democracia, que ya no representa de verdad el empuje de la historia, la vanguardia de la historia, surge desde Venezuela de manera modesta y humilde una alternativa, la democracia directa, la democracia de los comunes, la democracia comunal, la democracia del pueblo, el autogobierno popular en el territorio. Bienvenidos todos y todas a este programa de la familia. Estamos hablando de La Balanza. Hoy estamos celebrando la victoria del domingo reciente, esta victoria popular por la paz, por la integridad territorial, por este nuevo modelo de democracia que estamos construyendo, que está no solamente en la Constitución, sino en el ideario bolivariano. Una democracia participativa, protagónica, el poder realmente distribuido en el pueblo organizado, un pueblo que tiene conciencia histórica, que sabe qué es lo que quiere, cuáles son los objetivos trazados y que va construyendo el camino de la mano con el que está al lado de la mano con la comunidad. Tenemos para hablar de este tema y otros muy importantes a un invitado muy especial. Se trata de Manuel Pineda, que hoy nos acompaña, para mí un hermano en lo particular, a quien respeto, admiro, no solo en lo familiar, en lo personal, sino por su trayectoria y su liderazgo como voz de los que no tienen voz. Siempre he admirado el trabajo de Manuel Pineda, que nos acompaña hoy. Manu Pineda. Bueno, sabes que el cariño que nos tenemos es recíproco, no nos hagáis mucho caso luego os pido porque no sabemos porque no somos objetivos. Sí, no somos nada objetivos, pero sí en lo político soy bastante objetiva. Manu, pues, nos ha acompañado en varios procesos electorales ya. Ya te sientes cómodo, confortable, conoces muy bien el sistema electoral. Y hay un tema que, por supuesto, el presidente lo está poniendo en la mesa, que es importante porque hemos ido construyendo un modelo diferente a la democracia liberal, representativa. Se trata de la democracia protagónica, participativa, que el comandante Chávez impulsó. Y se trata de darle poder al pueblo organizado, o sea, no darle poder, sino que el pueblo tenga derecho al ejercicio del poder que le corresponde como soberano. ¿Okay? Lo que se permite, digamos, desde la Constitución, las estructuras normativas, es que eso sea viable, que eso sea posible. Y eso es lo que se ha logrado con la organización comunal y la participación protagónica. Este domingo, elecciones generales, un buen nivel de participación, pues éxito total para la revolución bolivariana frente a los grupos terroristas que intentan seguir haciendo vida en Venezuela, actuaciones contra los venezolanos. Pues nosotros dimos un mensaje al mundo, un mensaje para ustedes, invitados internacionales, para los pueblos que nos acompañan en este soñar un mundo mejor. ¿Cuál es tu reflexión después de esta elección del domingo? Bueno, lo primero es decirte que es un placer siempre estar aquí con vosotros, contigo, con tu equipo, con tus televidentes. Yo me he llevado una sorpresa muy grata, si te soy sincero, ¿no? Porque yo, viendo que la representante de la ultraderecha había hecho un llamamiento al boicot, al sabotaje, bueno, esa mujer siempre hace llamamientos a intervenciones militares, a dramas, a irnos todos al infierno, vamos a morir todos, en fin, vi el vídeo donde hacía el llamamiento y la verdad es que daba miedo. Si yo fuera familia suya estaría preocupado por su salud mental, ¿no? Pero viendo el llamamiento que hace, que ellos en las últimas elecciones presidenciales sacaron más de un 40%, ¿no? Si sumamos a eso el que las elecciones legislativas no son, históricamente, no son las que tienen mayor participación, ¿no? Yo pensaba que la participación iba a ser bastante más baja. O sea, yo he estado muy sorprendido del nivel de participación que ha habido. Luego estoy bastante menos sorprendido del apoyo a la candidatura, a los candidatos y candidatas chavistas, porque creo que es lógico. Yo creo que el pueblo
vota en defensa propia, o sea, vota por quien le resuelve el problema, no por quien se los crea. O sea, para mí eso no ha supuesto ninguna sorpresa, ¿no? Se ha aumentado, pues me parece que antes la derecha tenía 4 gobernadores, ha pasado a tener 1, bueno, pues si siguen así, así le irá, digamos, eso uno al final siembra lo que recoge, ¿no? Si siembran desestabilización, hambre, guarimba, violencia, tristeza, lloro, y por otro lado, lo que hay un impulso social, que lo apreciamos más los que venimos de vez en cuando, los que estáis todos los días, vais viendo el proceso revolucionario como uno ve a su niño, como tú ves a tu niño todos los días y no te das cuenta que va creciendo porque lo vas viendo todos los días, ¿no? Pero cuando uno viene por aquí, una vez al año, una vez a los 6 meses, vas viendo cada día más alegría en la calle, más normalidad, más negocios, los negocios más abastecidos, la gente de un lado y de otro, no solo la gente que apoya el proceso revolucionario, sino la gente que es opositora. La mayoría, los que tienen una mente sana, lo que quieren es vivir en paz. O sea, ellos votarán lo que quieran. A algunos les caerá mejor Maduro, a otros les caerá peor. A otros, eso termina el día que votan. A partir de ahí ellos lo que quieren es poder levantarse, ir a trabajar, ver a su familia, poder comer, tener un techo. Creo que sois Venezuela, el país del mundo que más vivienda social ha entregado, no sé ya por cuánto más, la última vez que estuve aquí eran 5.300.000. En España la vivienda, en España es el problema, el mayor de los problemas. Se ha convertido en un artículo de lujo, un artículo inalcanzable. Mi hijo, que tengo 4 hijos, mis hijos difícilmente podrán comprarse una vivienda en su vida, porque son de una familia trabajadora y las viviendas son inalcanzables para eso. Aquí hay una gente que resuelve problemas y una gente que los crea. Entonces no tiene nada sorprendente que el pueblo que es sabio, un pueblo como el venezolano, que ya rompió sus cadenas hace muchos años, que no quiere volver a tener cadenas, pues ha apoyado a quien le resuelve el problema en vez de quien se los crea. Así es. Me hiciste pensar porque ciertamente hay 2 temas que esta oposición extrema sigue manejando. Una es decir que la abstención habló por ellos, ¿no? La abstención no habla por nadie. Los votos sí hablan, la abstención no habla. Tú no sabes qué razones hubo para abstenerse o no abstenerse. Ese es parte del error político que tiene que asumir esta derecha. De hecho, el gobernador Manuel Rosales, de Nuevo Tiempo, que estaba candidato a la reelección, perdió el Zulia, un estado electoralmente pesado, tiene peso electoral. El Zulia, además que toda una historia, digamos, es un estado importante porque es un estado fronterizo, etcétera, un estado productor. Pero él lo reconoció, él dice, bueno, perdimos porque llamaron a no participar. Claro. Entonces, nuevamente, no es la primera vez, Manu, que la derecha llama a no participar, que insiste en la abstención, la derecha extrema, ¿no? Antes también la derecha de los partidos convencionales, pero ahora es la derecha extrema la que ha quedado en ese lugar. Pero perdiendo espacios, finalmente perdieron los espacios que pudieron haber mantenido o no. En el caso del Zulia, realmente nosotros tenemos una votación muy importante como para que ellos hubiesen podido alcanzarla, ¿no? Pero ciertamente ha sido un error de esa derecha no participar porque tienen que medirse y no se han medido. Por otro lado, otro de los temas que quiero que tú lleves, Manu, me hiciste pensar, es el tema de la participación. Esta derecha y extrema derecha ignoran que parte de la elección para la Asamblea Nacional la hacen las comunidades indígenas, los pueblos originarios, con sus formas de elección particular. Y no son las mismas formas electorales con las que elegimos el resto. Entonces, a la participación se le tiene que sumar ese conglomerado importante de comunidades en todo el país que participaron en asambleas para elegir los candidatos a representantes de los pueblos indígenas. Entonces, ellos tienen una visión occidentalizada, no han entendido la Constitución, no han entendido. Entonces, se quejan de que
estamos manejando números, según ellos, que no corresponden a la participación. No, los que están manejando números que no corresponden son ellos, que no reconocen además que existe no solamente que existió esa elección directa, sino que también ha habido participación en cuanto a el tema de los pueblos indígenas. Pero bueno, una aclaratoria porque por allá, por las redes y por todos lados han estado cuestionando el tema. Yo tengo una leve discrepancia contigo. Yo no creo que ellos estén occidentalizados. Bueno, sí lo creo, pero creo que ese no es el problema. El problema es que no son demócratas. Claro. Porque yo aspiro, y estoy convencido de que hay gente de derechas que es demócrata y que se presentan a unas elecciones, las ganan bien y si la pierden, pues aceptan. Pero cada vez es más difícil encontrarlo. Cada vez está más extendido los dirigentes políticos de la derecha que solo acatan los resultados de unas elecciones cuando les son favorables a ellos. Y eso no es exclusivo de aquí. O sea, en España hay un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, en el que la parte mayoritaria del Partido Socialista, bueno, siempre es mejor que sea el Partido Socialista, que sea un partido abiertamente de derechas, ¿no? Un partido progresista, y estamos nosotros en el gobierno, una alianza de izquierda plural, ¿no? Y estamos en el gobierno porque hemos tenido el apoyo constitucional, el apoyo en el Congreso, un número de diputados suficiente para tener el gobierno. Pues la derecha nos considera un gobierno ilegítimo porque no gobiernan ellos, ya está. Y eso pasa aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí ellos no aprenden de los errores. O sea, cuando ellos ponen de dirigente, de máxima expresión de ese sector de la derecha, a María Corina Machado, con la que no quiero, a mí no me gusta hablar de la gente cuando no está adelante, no tiene derecho, no tiene posibilidad de defenderse, pero lo que estoy diciendo lo he dicho en sede parlamentaria, lo he dicho en el Parlamento Europeo, delante de Borrell y delante de la gente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Si las cosas que hace María Corina Machado le hiciera un político europeo, no estaba inhabilitado, estaba en la cárcel. O sea, esa señora es una delincuente que ha hecho llamamientos al terrorismo, que ha hecho llamamientos a la intervención exterior, que ha hecho llamamientos incluso a asesinar al presidente Maduro. Entonces esta señora, mientras que ellos estén ahí, no hay peligro de que ganen, no hay peligro de que ganen. Ya está, ¿qué pasa? Que eso, si no estoy equivocado, en el 2015 decidieron, o sea, en el 2005, perdón. En el 2005 se retiraron de la... En el 2005 se retiraron. Y claro, serían que se iba un día esto, y fue la legislatura más fructífera, porque la Asamblea Nacional lo que se dedicó a legislar, claro, no a tener que estar todo el día peleando con elementos fascistoides, ¿no? Esta vez, esta mujer y lo que ella representa no aprendieron de aquel error, y gente como Capriles, que ya en la anterior, si no me equivoco, en la anterior yo estaba en el Parlamento Europeo, y quiero recordar que Capriles optó inicialmente por presentarse y reconocer las elecciones, después Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, le apretó donde más le duele y se retiró, y la Unión Europea dejó de reconocerla y toda la historia esta, y ha visto que es muy difícil hacer política fuera de la política. O sea, claro. No, es que la política se hace solo dentro de la política, lo demás... Claro, no, pero ni siquiera... tú puedes hacer política desde las instituciones y fuera de las instituciones, claro, pero no solo fuera de las instituciones. O sea, si tú lo haces solo fuera de las instituciones, tú puedes decir, no, yo lo hago en la calle. Bueno, eso es como andar con una pata nada más. Tú tienes que tener las dos piernas para poder andar bien, ¿no? Si andas con una pierna nada más, no andas bien, ¿no? Lo mismo que es un error hacer política solo en la institución y no hacerla en la calle. Sí, claro, también va andando cojo, ¿no? Y entonces este hombre, que no es ningún tonto, que él, yo recuerdo viviendo en la Franja de Gaza en el año 2013 quizás, las elecciones en las que él se presentó contra el presidente Maduro, después de la partida física del comandante Chávez, y que se quedó a 1,5 puntos, quiero recordar, te hablo de memoria, me puedo equivocar, pero se quedó a una distancia muy corta, ¿no? O sea, él estuvo cerca de conseguir la presidencia. O sea, este hombre no
no es un tontorrón al campilla, no es el mundo. Claro. Un abuelo que ha puesto ahí para que se lleve la hostia. Este hombre sabe dónde se mete, y cuando este hombre le dice a María Corina, te está equivocando, nos habéis hundido, cuando Rosales de Zulia le dice, nos habéis hundido, estos saben lo que hacen. Estos saben lo que hacen. Y María Corina, por querer deslegitimar el proceso, lo que está es hundiendo a la derecha, que sigan así. O sea, van bien. Cuando el enemigo se equivoca no hay que pararlo, hay que dejarlo. Hay que dejarlo que siga. Me está diciendo el director, Manu, que tenemos que irnos a un corte porque quiero retomar algo que acabas de decir. Nos vamos a un corte y seguimos en la balanza con nuestro querido hermano Manu Pineda. Continuamos en la balanza conversando con Manu Pineda, que nos acompaña hoy. Recordemos además que Manu Pineda es responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español y de Solidaridad en la Izquierda Unida Española. Solidaridad Internacional. En la Solidaridad Internacional. Ya pasamos el tema de tu apreciación sobre lo electoral. Ahora vamos a un punto que yo quiero destacar. Tú conversabas de tu relación con el gobierno. Estamos hablando, el Partido Comunista Izquierda Unida forma parte de la coalición de la alianza que dirige el gobierno de España. Pero eso no obsta para que ustedes tengan una posición muy firme, muy coherente con la situación que se está dando contra el pueblo de Palestina, contra el pueblo de Gaza. Tu trayectoria ha sido impecable en ese sentido. Tú has pasado, y aquí lo hemos dicho en otros programas contigo, has pasado varios años en la Franja de Gaza, 3 años. acompañando 3 años, que es mucho tiempo, o sea, mucho tiempo para la dimensión del problema. Acompañando al pueblo de Gaza como escudo humano, que eso es valiente, valioso y es muy importante, pero también es muy importante que haya sido voz del pueblo de Palestina de denuncia del genocidio en el Parlamento Europeo cuando estuviste como eurodiputado. Y eso ha sido algo reconocido por los pueblos del mundo, o sea, todos los pueblos reconocen tu valor, tu valentía y tu coherencia. Pero la pregunta es, ¿y cómo hace el Partido Comunista Español, cómo hace Izquierda Unida, si mantiene esta posición, pero al mismo tiempo está una situación que es clave y cuestionable, que es que el gobierno de España sigue comprando armas a Israel? Entonces, háblanos un poco, porque es importante que sepamos que a pesar de estar en esa coalición, siguen manteniendo firmes las banderas de defensa del pueblo de Palestina. Te voy a empezar con una frase que se dice mucho en España. Me alegro que me haga esa pregunta. Queda poco natural, pero te lo digo sinceramente. Me alegro mucho que me haga esa pregunta porque eso es una contradicción. O sea, una contradicción que tenemos que resolver y vamos resolviendo como podemos. La vamos resolviendo intentando ser coherentes y honestos. Nosotros somos conscientes de que la política es correlación de fuerzas y que nosotros tenemos, o sea, Izquierda Unida tiene 5 diputadas y diputados, de un total de 360, ¿no? 350, perdón. Pero nuestra fuerza es fundamental para que pueda haber un gobierno progresista. De eso hay una ministra de Izquierda Unida. Hemos conseguido que haya una ministra que es afiliada a Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, no entra en el gobierno hasta que negociamos dentro de un espacio más amplio de izquierda plural, en el que no está solo Izquierda Unida y otros partidos de izquierdas periféricas de Valencia, de Cataluña, de Madrid. Pues negociamos con el Partido Socialista, que es la fuerza mayoritaria, un programa de gobierno. Un programa de gobierno en el que nosotros, por ejemplo, incluíamos, en aquel momento no había iniciado todavía esta fase del genocidio, fue antes del 7 de octubre, ¿no? Pero sí negociamos, por ejemplo, la declaración o el reconocimiento de Palestina como Estado, que eso no estaba, no se hubiera conseguido si no lo hubiéramos negociado nosotros.
cuando empieza esta fase de genocidio, el 7 de octubre, o sea, tengo que aclarar algo que es obvio, Claro. pero es bueno decirlo, que el 7 de octubre no empezó nada, o sea, esto Es una empezó, nueva fase. empezó Sí. a finales del siglo XIX con el Claro. Congreso Sionista Mundial, después con en 1948 la Nakba, en fin, no voy a explicar todo eso porque no tendríamos tiempo, ¿no? Pero en esta fase que empieza en el 7 de octubre, nosotros, digo, como Izquierda Unida y como Partido Comunista, nos posicionamos desde el primer momento del lado del pueblo palestino, nunca fuimos equidistantes. Y a mí, que yo además de ser eurodiputado, era el presidente de la delegación para la relación entre la Unión Europea y Palestina, a mí, por ser coherente entre lo que he dicho toda mi vida y lo que estoy diciendo en momentos difíciles, me pusieron de terrorista, me pusieron de, bueno, no te cuento cuántas cosas, me sacaron fotos mías con la resistencia palestina como si yo me fuera a avergonzar de haber estado con la... Yo estoy orgulloso de haber estado con la resistencia palestina. A mí lo que no me van a sacar nunca es una foto con un terrorista israelí. O sea, pero con la resistencia palestina, el pueblo palestino tiene derecho a tener... A la defensa. A la resistencia por todas las vías, incluida la vía armada, claro, frente a la potencia ocupante. Eso no lo digo yo. Lo dice el derecho internacional. Eso lo dice el derecho internacional, claro, lo dice la resolución 3070 de la ONU, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el gobierno? Mira, nuestra presencia en el gobierno ha servido, entre otras cosas, para que cuando Israel y Estados Unidos acusan a la UNRWA, a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, de ser de Hamas, así, y empieza Alemania, Reino Unido, Francia, Italia a retirarle los fondos, nuestro gobierno no solo no retira los fondos, sino que le incrementa en 10 millones de euros los fondos y le incrementa luego con posterioridad otros 5 millones más. Cuando el heroico y digno pueblo de Yemen lleva a cabo las acciones que lleva a cabo en ejercicio de su derecho sobre sus aguas internacionales, a que no pase ni un barco a llevarle suministro al régimen terrorista y genocida israelí. Estados Unidos monta una coalición para bombardear sobre Yemen, una coalición en la que están sus peones clásicos, Reino Unido, Holanda, Emiratos Árabes, en fin, todo esto. Y el ministro español de Exteriores, el canciller español, llegó a anunciar públicamente que España se sumaba a esa coalición de la vergüenza. Tuvo luego que rectificar y decir que no se sumaba. Y eso no lo hizo porque se le apareció Yasser Arafat, lo hizo porque sabía las consecuencias que tenía mantener esa decisión. Nosotros hemos llevado a la Unión Europea, a la Comisión Europea, la necesidad de cancelar el acuerdo de asociación con Israel, de excluir a Israel de la... Digo nosotros, no como Izquierda Unida, el gobierno español, por presiones fruto de la correlación de fuerzas, de la coalición, claro. Claro, que también te quiero ser honesto, nosotros podemos hacer esas cosas porque hay un pueblo movilizado. Claro. Hay manifestaciones importantes. Si no hubiera organizaciones, y sobre todo la RESCOP, que es la red de solidaridad contra la ocupación de Palestina, que aglutina el conjunto de las organizaciones de solidaridad con Palestina, convocaran movilizaciones constantemente y tuvieran el peso que tienen, nosotros no tendríamos fuerza. O sea, pero nuestra presencia allí tiene ese objetivo. ¿Y por qué? O sea, porque te digo, ¿por qué te digo yo personalmente que me viene muy bien la pregunta? Porque a mí se me acusa incluso de tener las manos manchadas de sangre palestina. Yo he tenido las manos manchadas de sangre palestina. Yo he vivido en la Franja de Gaza, como tú has dicho antes, he vivido 2 agresiones, la del 12 y la del 14. Yo he tenido que coger con estas manos cuerpos de niños palestinos destrozados. Claro que las he tenido manchadas de sangre. Y como la he tenido manchada de sangre de los palestinos, y a mí no me tiene que contar nadie lo que es el pueblo palestino, y nosotros sabemos cuando decimos desde el río hasta el mar qué significa eso, y nosotros decimos abiertamente que defendemos el derecho del pueblo palestino a resistir por todas las vías, nos resulta muy doloroso que se nos acuse de ser cómplices del genocidio. Nosotros estamos en política para mejorar la vida de la gente. Nosotros estamos en política para hacer política. Y tú haces política, tienes más instrumentos para hacer política estando en un gobierno que no estando. Lo mismo que decíamos antes, que tú no puedes hacer política estando fuera de las instituciones, pues tú puedes hacerla
mejor estando en el gobierno que no estándolo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues recientemente tú has dicho, a eso referencia, te veo muy informada, a eso lo de ver, está muy bien. Has dicho recientemente que el gobierno español le compra armas a Israel, muchísimas, 1.044 millones de euros, desde el 7 de octubre para acá, 1.044 millones de euros, a pesar de haber dicho que no le iba a comprar. Y tenemos que andar como cuando tú estás mirando a un niño a ver si hace una travesura. Tenemos que andar mirando a ver qué es lo que hace el gobierno español y denunciarlo nosotros, que somos miembros que somos parte del gobierno español. Tenemos que andar denunciándolo. Lo último que hemos pillado, por la ayuda de nuestros compañeros, de la solidaridad que nos dan información. Una compra y de un centro de investigación que hace un trabajo excelente, que se llama Centro de las. Hace un trabajo de investigación y de estudio excelente. Detectaron una compra por valor de 6 millones de euros, de 15 millones de balas para la Guardia Civil Española, firmada por el ministro de Interior, que se había comprometido con nosotros públicamente y por escrito a que no se iba a firmar ese acuerdo. Lo ha hecho. Nosotros como Izquierda Unida, ¿qué hacemos? Nuestro coordinador general, Antonio Maillo, y nuestro portavoz parlamentario, Enrique Santiago, avisaron a Pedro Sánchez que si no corregía eso, si no desautorizaba al ministro de Interior, que era el que había firmado eso, tendría una crisis de gobierno. Y tuvo que desautorizarlo y tuvo que cancelar ese acuerdo. ¿Y sabes por qué nosotros podemos amenazar con provocar una crisis de gobierno? Porque estamos en el gobierno. Claro, sí. Si no estuviéramos en el gobierno no podíamos amenazar con eso. Claro. Es parte de la dialéctica política que está viviendo. Para nosotros sería infinitamente más cómodo, más fácil, más productivo de forma egoísta estar sentado en un sofá con una escopeta pegándole tiro a todo el que hace algo. No íbamos a transformar nada, ¿no? Pero íbamos a estar diciendo, este lo ha hecho mal, este lo ha hecho mal, este es un traidor, este tiene las manos manchadas de sangre palestina. Pero, ¿tú para qué estás en política? ¿Para criticar? O para ejercer algún tipo de poder. Para criticar, te pones a trabajar en una portería y puedes ir criticando a todo que entra y sale. No, tú tienes que estar en política para transformar la sociedad, para mejorar la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de la gente, de tu país y de fuera de tu país. En este momento, en el que quiero decirlo con absoluta claridad, mirando, me parece que ella es mi cámara, ¿no? Sí. Israel no es un Estado, Israel es una banda terrorista que practica el terrorismo contra un pueblo que lo único que quiere es vivir en paz en su territorio. Israel no tiene historia, tiene antecedentes penales. Y el problema no es Netanyahu. Hay quien piensa que el problema es Netanyahu. Si Netanyahu muere esta noche, viene otro. El problema sigue existiendo. Claro. Mientras que exista Israel, habrá problemas. Porque Israel se creó para desestabilizar la región, para que los pueblos de la región no pudieran nunca colaborar entre sí, y unos pueblos que son tremendamente ricos en recursos, y pudieran trabajar para la mejora de la vida de sus ciudadanos. Israel está creado para eso. Y nosotros tenemos que tener muy claro que el problema no es Netanyahu. Casualmente, paradójicamente, el criminal, el terrorista Netanyahu representa a la facción más moderada de su gobierno. O sea, sus socios de gobierno, el ministro de Finanzas, no sé cómo se llama el otro, el de Seguridad, que estaba ayer en la explanada de las mezquitas provocando, esos acusan a Netanyahu de blando. Imagínate cómo está el patio, ¿no? O sea, el problema es Israel. Y tenemos que decirlo claro. Y tenemos que exigir a nuestro gobierno, y es lo que estamos haciendo nosotros como Izquierda Unida, por supuesto, como Partido Comunista también. Lo que estamos pidiendo a nuestro gobierno es que decrete un embargo efectivo en la compra y venta de armas a Israel y que rompa relaciones con Israel. Que haga lo que hizo aquí el comandante Chávez en 2009 y lo que hizo el comandante Fidel Castro en el año 73, que expulse al embajador, que lo expulse. Nosotros no tenemos que tener relaciones, lo mismo que nadie se plantearía mantener relaciones con la Alemania nazi. Nosotros no tenemos que tener relaciones con ese régimen nazi sionista que es Israel. Cierto. Me están diciendo que vamos a un corte, pero no quiero que se me pase, quiero dejarlo en el aire, seguir analizando, porque han habido en este momento unos
cambios, digamos, unos llamados a conversaciones para suspender el fuego. Y eso quiero que lo comentemos, porque realmente lo que hace eso es bajar la presión social sobre lo que está ocurriendo en el genocidio. O sea, es un juego macabro de Trump y sus aliados para bajar un poco la presión sobre las denuncias que hacemos los pueblos de lo que está ocurriendo contra Palestina. Nos vamos a un corte y seguimos con Manu Pineda en La Balanza. Continuamos conversando en La Balanza con nuestro querido Manu Pineda, responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida y de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Fue diputado, eurodiputado, representando además a quienes no tenemos voz en el Parlamento Europeo, un gran activista de derechos humanos, un gran analista internacional. O sea, qué trayectoria. Estábamos conversando en el segmento anterior, ciertamente, que en el caso, por ejemplo, de ustedes, Izquierda Unida, siendo parte de la coalición de gobierno en España, ustedes además de tener una gran movilización que les apoya y les fundamenta las acciones en defensa del derecho del pueblo palestino a su territorio desde el 48, que fue ocupado por estas fuerzas, como tú dices, terroristas sionistas, ¿ok? Ustedes, además de eso, han hecho acciones, ustedes han introducido querellas contra el propio gobierno español, siendo parte del gobierno, es decir, han utilizado las instituciones democráticas, las instituciones, para hacer valer una posición, que cese la compra de armamentos, que cese las facilidades para que sigan habiendo ataques de este ejército de ocupación sionista y que se tomen algunas de las medidas. Háblanos un poco rapidito de esas acciones legales. Para no extenderme mucho porque sé que el tiempo aquí es oro. Las querellas en concreto han sido para que dejaran de ser utilizados los puertos españoles para el tránsito de mercancía, de munición, de armamento, de cualquier tipo de material que fuera a ser utilizado en el genocidio. Nuestro portavoz parlamentario, que a la vez es secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha presentado 4 querellas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para parar esto. Y en teoría se ha parado. O sea, esperemos no llevarnos ninguna sorpresa de que nos enteremos dentro de una semana o que otra vez han intentado buscarnos bajo una falsa bandera, bajo una falsa marca, pero en teoría hemos conseguido, a través de la acción en 2 vías, ante la Audiencia Nacional y en el Congreso de los Diputados, donde ha denunciado también dentro de la Asamblea Nacional, por decirlo de algún modo, ¿no? Nosotros lo llamamos el Congreso de los Diputados. Ha denunciado el que estuvieran siendo utilizados los puertos españoles para esto. Y lo ha podido hacer también, y eso creo que hay que reconocerlo y decirlo, porque hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, quiero recordar que de enero del por la 24, demanda de Sudáfrica. Por la demanda de Sudáfrica, en la que impone una serie de medidas a la entidad genocida israelí para que no pueda seguir ejecutando el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, en base a esas medidas se ha podido presentar la querella, se ha hecho la acción en el Congreso y además lo hemos podido hacer porque tenemos el músculo que nos da el tener una movilización en la calle en ese sentido, claro, que no tenemos que olvidar nunca. O sea, nosotros no podríamos hacer nada si no estuvieran las movilizaciones en la calle. Ahora bien, a mí me preocupa porque en los momentos que han sido álgidos han habido, digamos, llamados al alto al fuego, acuerdos de cese al fuego, pero estos acuerdos nunca fueron realmente respetados por el ejército sionista, el ejército de ocupación, pero sí ha tenido cierto efecto en las movilizaciones en diferentes partes del mundo. Yo que sigo las redes, que sigo, digamos, la información,
me doy cuenta que efectivamente cuando hay una situación de este tipo, baja la presión de las diferentes organizaciones en el mundo. En este momento se está dando una nueva situación similar. Hay un llamado a llegar a un acuerdo, uno de los que está, digamos, imagínate, el que está convocando, uno de los convocantes de este diálogo es Donald Trump, quien además quiere convertir este cementerio de niños, porque la Franja de Gaza se convirtió en un cementerio de niños en una playa paradisíaca. O sea, este genocida, Donald Trump, es el que está llamando. ¿No te parece a ti desde tu experiencia que primero que un cese al fuego no es la solución? La solución es el retiro, claro, lo que hablamos hace un momento entre cámaras. El retiro, el cese al fuego, pero el retiro absoluto de las fuerzas de ocupación, que es lo que además ha pedido la ONU desde los diferentes comités que trabajan el derecho de autodeterminación de Palestina, que dice el retiro tiene que ser inmediato. Sí, vamos, yo es que distinguiría entre un alto el fuego y una tregua. O sea, yo lo que creo que es peligroso es una tregua. O sea, una tregua, vamos a negociar una tregua de 10 días, de 2 semanas para recoger escombros. Eso suele utilizarlo Israel para organizarse mejor y matar mejor, ¿no? Pero un alto el fuego, yo creo que sí, hay que, o sea, fue, a pesar de que Israel no lo cumplió del todo, nunca jamás, ¿no? Y desde el 2 de marzo ya lo rompió de forma definitiva, impidiendo la entrada de suministros vitales para la vida en la Franja de Gaza y luego iniciando de nuevo los bombardeos. Pero sí se firmó un alto el fuego que tenía previsto una serie de fases y que terminaban con la retirada de todas las fuerzas israelíes de ocupación de la Franja de Gaza. Y además obligaba a Israel a participar en la reconstrucción de la Franja de Gaza, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que una vez más Israel sabe que violar no solo un acuerdo firmado por ellos mismos, un acuerdo de alto el fuego, como ha violado ha violado el del Líbano también, el alto el fuego del Líbano también lo ha violado, más de 1000 veces ya, más de 1000 veces, 1147 veces creo que lo ha violado, con un dato que daban ayer, ¿no? Entonces, es que ellos saben que violar el derecho internacional les sale gratis. Violar las resoluciones de la ONU. Les sale gratis el que haya relativamente gratis, el que haya una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional. O sea, ¿por qué les sale gratis? Porque tiene a Trump ahora y antes a Biden, no vayamos a pensar que es que el malo es Trump y antes Biden era... No, Biden ha estado protegiendo también de forma incondicional, haciendo gestitos de protesta, pero al final protegiendo de forma incondicional a Israel, ¿no? Porque saben que ellos lo van a proteger en el Consejo de Seguridad de la ONU. Me imagino que todo el mundo sabe, si no, pues brevemente explico, que en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Cualquiera de ellos tienen derecho de veto. O sea, con que uno vote en contra ya no pasa cualquier medida nada. que uno de ellos vote en contra ya queda suspenso, aunque esté aprobada por 180 y tantos miembros de la Asamblea General, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que ese derecho lo tienen esos 5 países, pero quien lo ejerce de forma sistemática es Estados Unidos para proteger a Israel. Y eso lo está haciendo Trump, lo ha hecho Biden, lo hacía Obama, lo hacía Trump en su anterior periodo. Obama dijo que su alianza con Israel era eterna e inquebrantable. O sea, ahí hay quien dice, hombre, podían poner una estrella más en la bandera estadounidense que fuera de Israel. Yo creo que más bien, que más que Israel forme parte de Estados Unidos, es que Israel manda en Estados Unidos. Va Netanyahu al Congreso, a la Asamblea de Representantes de Estados Unidos, y lo aplauden más que al propio presidente.
tiene un apoyo. El lobby sionista en Estados Unidos tiene un apoyo tremendo. La AIPAC se llama, que compran, pero vamos, compran no es que lo digo yo de forma conspiranoica, los datos son públicos, del dinero que le dan a cada congresista, el dinero que le dan a cada candidato a presidente, a vicepresidente, lo que le han dado a Hillary Clinton, lo que le han dado son datos públicos, no se esconden, ¿no? Y ellos tienen un peso tremendo en la política estadounidense que desgraciadamente todavía sigue siendo importante en el mundo. Digo todavía porque me parece que es muy evidente que el imperio gringo está agonizando, lo que no termina de morirse nunca, ¿no? Pero va agonizando. Sí, pero se hace más agresivo sí, cuando está claro, en este periodo. una bestia acorralada, una bestia herida se vuelve muy violenta, muy agresiva. Va a morir y ya quieren morir matando, ¿no? Ahora, ciertamente este tema de lo que ocurre en Gaza es fundamental, las denuncias nunca paramos de hacerlas y es importante nuestra voz y que se sumen todas las voces a este tema. Pero esta situación, además, quiero aprovecharte que estás aquí, es la relación del sionismo con la efervescencia de nuevos grupos fascistas en Europa, de nuevos grupos de corte sionista. O sea, no son sionistas porque no se valen, digamos, del tema religioso, pero tienen el mismo comportamiento, la misma conducta y manejan los mismos objetivos en cuanto al supremacismo, en cuanto a la persecución de quienes no son iguales, en cuanto a la persecución al comunista, la persecución que valga decir que a muchos de los judíos, o a gran parte de los judíos que fueron asesinados en los campos de concentración, era por comunistas, no por judíos. Se hablaba que eran judíos comunistas, que esa fue una de las razones por las que hubo tal holocausto contra los judíos, porque los relacionaban con parte con el comunismo. No solo eso, o sea, lo cierto es que en el holocausto nazi se asesinó a 6 millones de judíos. Y veintitantos millones de comunistas. 27 millones de soviéticos, ¿no? A socialistas, comunistas, anarquistas, a gitanos, a árabes, a gente con algún tipo de discapacidad, homosexual. O sea, se mató a mucha gente, pero se mató a 6 millones de judíos. Eso es así. Lo que no está escrito en ningún lado, ni podrá estar escrito nunca, porque sería falso, es que Israel sea heredero de esos judíos. Claro. Es que los judíos supervivientes del holocausto, que ya van quedando muy poquitos por una cuestión de edad, se han manifestado de forma masiva en contra y activa en contra de lo que está haciendo Israel. Y los hijos y los nietos de ellos se están manifestando, tomaron el Capitolio, tomaron la estación central de Nueva York, han tomado distintas zonas, lo han detenido, la policía estadounidense lo ha detenido. Cuando tomaron el Capitolio, detuvieron como a 500, cuando tomaron la estación central de Nueva York como a 300. ¿Ellos qué es lo que dicen? Mi abuelo no murió en Auschwitz para que tú estés haciendo esto contra los palestinos. Claro. O sea, nosotros sufrimos por judíos, pero desde luego lo que no queremos es que tú estés utilizando nuestro sufrimiento para hacer lo mismo, ¿no? O sea, hay uno, quiero recordar que un saxofonista que se llama Gilad Atmos, que llegó a decir una cosa que me parece que es como muy ilustrativa. Dijo, los nazis me hicieron pasar miedo de ser judío. Los israelíes me están haciendo pasar vergüenza de ser judío, ¿no? O sea, porque es verdad, ellos se están manifestando con nosotros en contra de lo que está haciendo Israel. Y está muy bien lo que tú dices, el planteamiento que haces para que quede claro que no es lo mismo ser judío que ser sionista. Claro. Eso es por un Normalmente es la extrema derecha quien se está posicionando. Ellos que dicen que eran víctimas de los nazis, Israel dice que eran víctimas de los nazis. Bueno, pues resulta que los nazis de hoy están apoyando a Israel. Y que aquellos que morían junto a los judíos en los campos de concentración, que eran la gente de izquierda, están apoyando a los palestinos. Eso es para que la gente empiece a pensar. Pero no solo en Europa, tú has dicho, en Europa están. Y aquí, María Corina, ¿qué es? Claro, es una aliada, además María del Corina Likud. es ultrasionista. Claro. Lo mismo que Zelensky allí, ¿no? Digo, Claro. y lo mismo que Aznar y Milei. Sarkozy, ¿no? Milei aquí también, por supuesto, ultrasionista. Él creo que obliga a jurar la Constitución con la Torá delante, ¿no? Con el libro sagrado de los judíos. O sea, es tremendo como ellos van haciéndose, pero es tremendo. Y nosotros tenemos que aprender de la historia, porque esto lo vivimos, Claro. o lo vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos.
los años 30 en Europa. Cuando salió Hitler, decían, uy, que esto es un loco extravagante, un alemán loco extravagante, las cosas que está haciendo. Pues míralo donde llegó. Y ahora mismo nos encontramos con que el tipo este, Netanyahu, insisto, y si él se muriera, el que venga detrás de él lo hará igual o peor, están poniendo el mundo pata arriba. Están haciendo que debajo de los escombros, en la Franja de Gaza, no estén solo los cuerpos de los niños calcinados palestinos. Están también enterrados el derecho internacional, está enterrada la ONU, está enterrado las resoluciones de la ONU, está enterrado la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Han conseguido, si no conseguimos pararlo, a Israel, a Trump, a los Milei de turno. Es que me cuesta trabajo acordarme de Milei porque me parece una caricatura, pero es verdad que de forma inexplicable el pueblo argentino lo ha elegido presidente, ¿no? Si nosotros no conseguimos parar a esta gente, se habrá venido al suelo, se habrá venido al piso toda la arquitectura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran los mismos errores, para que se resolvieran los conflictos entre países, se resolvieran de forma política, diplomática, civilizada, en base al derecho internacional y no en base al que tuviera las bombas más grandes, ¿no? Bueno, todo eso se ha ido al piso. Y ahora mismo, si no conseguimos que Netanyahu termine en una celda del Tribunal Penal Internacional, Netanyahu y los cómplices de Netanyahu, porque él solo no sería capaz de hacer nada de esto. Digo Netanyahu, israelíes, pero también aquellos que le están dando apoyo militar, financiero, político, diplomático, como es Trump y como es la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea. Que ahora también han manejado una situación ambivalente, ¿no?, con el tema de... Bueno, porque llega un momento en el que es muy costoso ponerte... Vamos a ver, nosotros estamos viendo, a pesar de los intentos de que este fuera un genocidio silenciado, estamos viéndolo en directo. Claro. Las víctimas del genocidio están grabando su propia muerte y la están publicando en redes. Nosotros veíamos ayer cómo bombardearon un colegio en el que asesinaron a un montón de niños y una chiquilla iba corriendo por el medio del fuego intentando de salir. Afortunadamente la chiquilla ha sobrevivido, pero han muerto sus 6 hermanos, quemados vivos por esa entidad criminal que es Israel, ¿no? O sea, entonces es muy difícil a esta altura que la señora von der Leyen, una sionista hasta la médula, o la señora Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, la que yo tenía detrás, me cortaba cuando hablaba, que fueron inmediatamente después del inicio del genocidio, fueron allí a decirle a Netanyahu que tenían el apoyo de la Unión Europea. No sé a quién le habían preguntado la Unión Europea para trasladarles ese apoyo. Hoy les cuesta mucho trabajo salir a decir lo mismo. La verdad es que en la práctica están haciendo lo mismo, no van a romper relaciones con Israel, no van a romper el acuerdo de asociación con Israel, no van a excluir a Israel de los programas financiados por la Unión Europea. Te digo una cosa nada más y no me extiendo, porque me parece que me estoy extendiendo mucho. Hay un programa que se llama Horizon Plus, uno de los muchos programas de la Comisión Europea en los que participa, o sea, de la Unión Europea, perdón, en los que participa Israel. Hay uno que se llama Horizon Plus, que sirve para que con los impuestos de los trabajadores europeos se estén financiando a 2 empresas que fabrican los drones con los que están asesinando a los niños palestinos. O sea, eso es inadmisible. Entonces, que ahora salga la señora von der Leyen, la señora Kallas, que es la que ha sustituido a Borrell, la de cualquiera de ellos, a decir, hoy por favor, no llenen las paredes de sangre, son unos hipócritas, porque ellos tienen mecanismos suficientes para presionar a esa entidad criminal. Claro. Y le harían mucho daño, porque les dolería el bolsillo. O sea, si tú excluyes a Israel de todos esos programas, si tú rompes el acuerdo de asociación comercial con Israel, le generas problemas económicos. Por eso que yo te digo, Manu, que mi observación es que quizás son formas de bajar la presión de las movilizaciones, esas apuestas de Kallas ahora de decir, bueno, vamos a... cuando sabemos que no van a hacer lo que les corresponde hacer por la humanidad, porque no solamente por Europa, no solamente por el pueblo de Gaza, es por la humanidad. Si nosotros permitimos que siga avanzando el nazisionismo, la humanidad entera corre un gran peligro mañana. Tal vez hoy no, pero mañana sí. Entonces, ¿cómo hacer que la gente comprenda, sobre todo que las organizaciones pues no se desmotiven
o no se dejen engañar por estas falsas banderas. Mira, yo creo que un alto el fuego es necesario. Digo, pero un alto el fuego, sí, un alto el fuego con apellidos, porque si no le pone el apellido, al final no dice nada. Un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente. O sea, si no lo hace inmediato, si es un alto el fuego diferido dentro de una semana y yo en esta semana te voy a dar lo que no hay escrito, no sirve. Si es un alto el fuego condicional, o sea, condicional, ¿qué significa? Firmamos un alto el fuego, pero tienes que soltar a los rehenes. Entonces tú dices, vale, yo suelto a los rehenes. ¿Y los míos qué? Porque es que, no sé los israelíes que hay en manos de la resistencia palestina ahora mismo. No sé si son 40 y tantos o algo así lo que quedan. Pero es que hay como 10.000 palestinos rehenes de Israel en las cárceles israelíes. Hay diputados y diputadas palestinos en cárceles israelíes. Hay niños, hay mujeres que su único delito es ser palestino. Algunos no tienen ni cargo, le aplican una figura que se llama la detención administrativa, en la que pueden tenerlos de forma indefinida sin aplicarle cargo. Carlos, tú que eres jurista, sabes la barbaridad que es esta, ¿no? Sin que tengan asistencia jurídica, sin que puedan tener visitas de sus familiares. O sea, es tremendo. Bueno, vamos a hablar de eso, pero digo, no lo condicionemos el alto el fuego a esto. Un alto el fuego inmediato, incondicional, o sea, sin estar condicionado a nada y permanente. ¿Permanente qué quiere decir? Que os vayáis de aquí. O sea, lo que decía el comandante Fidel Castro, lo has dicho tú antes, en un alto fuego lo único que hay que negociar es por dónde vaya a salir. Si vaya a salir por aire, por tierra o por mar, pero salís. Ese alto fuego se acordó hace unos meses. Sí, sí. Israel lo rompió en enero y tiene el apoyo ahora del tipo de Trump, que como tú has dicho quiere crear en la Franja de Gaza como una especie de resort o de Las Vegas, ¿no? de casino, de no sé qué. Eso sí, sin palestinos. Hay que limpiar esto de palestinos y después montamos el circo ¿no? Pues claro, ¿qué puede salir mal? Si a un terrorista criminal como Netanyahu, rodeado de gente que son todavía más violentos que él, le sumas el tipo el Trump, ¿qué podía salir mal? ¿No? Porque, bueno, que aquello desmovilizó, es verdad, llevas tu razón. El alto del fuego aquel desmovilizó, pero claro, desmoviliza porque es que la gente piensa que se ha acabado el genocidio, porque es que se había firmado un alto el fuego que terminaba en la última fase con el fin de la ocupación. Se tenían que ir las fuerzas de ocupación de allí, ¿no? Entonces es normal que la gente deje de movilizarse. Ahora, se ha roto, y se ha roto de un modo muy agresivo, con una intensidad mayor a la anterior, y además es preocupante que Israel dijo ayer que tienen que evacuar el sur de la Franja de Gaza porque va a haber una operación inminente sin precedentes. A esta altura sin precedentes ya que puede ser. O sea, que tiren la bomba de Hiroshima allí, o qué puede ser ya bueno, pues eso es lo que están avisando. Y lo están avisando un tipo que después viene a Europa y no lo meten en la cárcel, a pesar de tener una orden de detención. Es que el tema para vosotros. Discúlpame medio minuto, pero es que aquí explicar en Venezuela lo mismo que explicar en Cuba, estas cosas es muy difícil, porque vuestros gobiernos se han situado en el lado correcto de la historia. O sea, yo me acuerdo, yo tuve aquí el 29 de noviembre, hace muy pocos meses, un acto, hicimos una conferencia con el presidente Maduro y con el canciller Iván, y con el presidente de la Asamblea, con Jorge, un acto de apoyo a Palestina. Cuando voy a Cuba, ¿qué le puedo yo pedir al gobierno de Cuba si llevan posicionado en el lado correcto desde siempre? Que vosotros entendáis la ignominia que comete nuestro gobierno es muy difícil, pero os tenemos que pedir que sigáis en el lado correcto y que nos ayudéis a los demás a pelear en los sitios que es más difícil la pelea. Nos dicen, bueno, estamos ya pasados del tiempo hace un momento, mano, pero lo último que te digo, y es que no quisiera dejar de decirlo, que es que ciertamente mientras ante los medios de comunicación se hace toda esta pantomima de negocio, de negociación, del alto al fuego, que como tú dices es necesario y es urgente, más está matando el hambre que las propias acciones que puedan ocurrir por el bombardeo. Son miles
de personas en la Franja de Gaza que hoy pueden morir por inanición, porque llevan muchos meses de hambre, de hambruna brutal. Agradecería que me dejara un minuto para desarrollar esto, que me dejara un minuto o dos, porque es que es terrible. Uno. Es terrible, o sea, estamos hablando de unos 54.000 muertos. Es un número absolutamente falso. O sea, 54.000 son los que han muerto debajo del bombardeo y sus cuerpos han sido recuperados e identificados. El que muere 3 días después del bombardeo ya no cuenta. Pero los niños prematuros que están muriendo porque no hay electricidad para las incubadoras no cuentan. Los bebés que no tienen agua y que tienen que beber agua de las cloacas o agua del mar y se mueren no cuentan. Los que se curarían con un simple antibiótico, sus heridas, y no tienen el antibiótico porque el bloqueo impide que entre, no cuentan. Los que se mueren, como el otro día un cirujano tuvo que cortarle la pierna a su hija, que le había alcanzado un bombardeo, un ataque israelí, tuvo que cortarle la pierna a su hija sin anestesia, porque no hay anestesia. Las operaciones que se están haciendo allí son sin anestesia, en vivo. Le tuvo que cortar la pierna a su hija y su hija se murió de dolor en las manos de su padre. Esa niña no cuenta en ninguna, los que están muriendo de hambre, de frío, de necesidades que son fruto del bloqueo, de ese asedio medieval al que este régimen criminal está sometiendo al pueblo de Gaza. Eso no cuenta. Hace ya muchos meses, una prestigiosa revista británica que tiene más de un siglo, se llama The Lancet, estimó que eran 186.000 los muertos por fruto de todas estas cosas. Hace muchos meses. ¿Cuántos son ahora ya? Claro. Bueno, así lamentablemente ya el tiempo se nos había agotado. Gracias, Manu, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias por tu reflexión, gracias porque nos permite alimentar la solidaridad y hacer nuestro el dolor del pueblo palestino. Y sumémonos siempre a ser voz de los que no tienen voz. Gracias, Manu, por habernos acompañado. Gracias a vosotros siempre, un placer.